Ya, entonces empezamos con el ejercicio número 7. Dale la barrita de inicio. Vamos a dejar de compartir. Ejercicio número 7. En un trapecio ABCD, AD es paralelo a BC. Las diagonales son perpendiculares. Si AD es mayor que BC, AD es igual a 16 metros y la medida del ángulo BAD es igual a 2 veces la medida del ángulo BDA. Ahí la longitud de la base media del trapecio ABCD. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que se trata de un trapecio. En ese trapecio, nuestro lado BC va a ser paralelo a nuestro lado AD. Entonces, aquí estamos dibujando al trapecio ABCD, donde el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Luego nos dicen que las diagonales son perpendiculares. Entonces, trazamos diagonal AC, diagonal BD, ambas diagonales son perpendiculares. Quiere decir que este ángulo va a resultar igual a 90 grados. Luego nos dicen que nuestro lado AB es igual a 16 metros. Entonces, esta longitud AB vale 16 metros y la medida del ángulo BAD es igual a 2 veces la medida del ángulo BDA. Entonces, como no conocemos el ángulo BDA, vamos a colocar que sea de medida tita. Entonces, la medida del ángulo BAD resulta siendo el doble. El doble va a resultar siendo de medida 2 tita. Entonces, por este dato resaltado, si este angulito mide tita, este ángulo en A resultó siendo el doble, que viene a ser 2 tita. Entonces nos preguntan, ahí es la longitud de la base media del trapecio ABCD. Entonces, para poder hallar la longitud de esa base media, ¿qué necesitamos? Conocer la base menor y también necesitamos conocer la base mayor, porque la mediana, la base media de un trapecio, que también es conocido como la mediana del trapecio ABCD, es la semisuma de ambas bases. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Conocer la longitud BC y la longitud AD. Entonces, como nosotros queremos hallar esa base media y esa base mayor. La base mayor AD pertenece a este triángulo rectángulo. Entonces, como queremos hallar la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, trazamos mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, a partir del punto Q, vamos a trazar la mediana QN. Por ser mediana, cae en el punto medio. Quiere decir que la longitud AN es igual a la longitud ND. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A. Pero como este ángulo es de 90 grados, necesariamente QN también resultó siendo de longitud A, que viene a ser zigzag. Luego, se puede observar que en el punto Q, en este punto Q, por opuestos al vértice, el ángulo también va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, ese ángulo en Q, por opuestos al vértice, también resulta siendo de 90 grados, ¿no? Ya, entonces ya sabemos que este angulito en Q resultó siendo de 90 grados. Luego, en este triángulo, el triángulo QND, en ese triángulo, en el triángulo rayado,
tenemos que el lado QN viene a ser zigzag. Nuestro lado DN también resultó siendo zigzag. Entonces vale zigzag y también resulta siendo zigzag. Vale A y vale A. Se trata de un triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces la medida del ángulo en D es θ. La medida del ángulo en Q también va a resultar siendo de medida θ. Entonces, este angulito vale θ y este angulito también es de medida θ. Para ese triángulo rayado, nosotros podemos hallar el ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos internos. Θ más θ viene a ser igual a 2 θ nada más. Entonces, se observa que el ángulo en A, este ángulo en A, también resultó siendo de medida 2 θ. Entonces tenemos en N 2 θ, en A 2 θ. Entonces ahora vamos a prolongar el segmento NQ. Entonces al prolongar, entonces aquí estamos colocando, ¿no? Por opuestos al vértice, les había mencionado que este ángulo también es de 90 grados. Entonces, el triángulo BQC es otro triángulo rectángulo al prolongar el segmento NQ. Cuando prolongamos, esa prolongación cae en el punto M. Si este ángulo mide θ, por opuestos al vértice, también resulta siendo de medida θ. Pero por ser trapecio, esas dos bases son paralelas. Si esas dos bases son paralelas, entonces podemos aplicar la propiedad de la Z. Entonces, aplicando la propiedad de la Z. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el ángulo en D viene a ser de medida θ. Entonces, por alternos internos sube y este ángulo en B también resulta siendo de medida θ. Entonces, el ángulo superior va a resultar siendo de medida θ nada más. Entonces, el triángulo BMQ. Entonces, nuevamente, este triangulito, el triángulo. Entonces, este lado vale circulito y este lado MQ también resultó siendo circulito. Entonces, este lado también es circulito. ¿Por qué va a ser circulito? Completando ángulos, ¿no? Entonces, al momento de completar ángulos, se puede observar que este angulito es 90 grados en Q, θ en B, este ángulo es el complemento. El complemento viene a ser 90 grados menos θ. Entonces, este angulito resultó siendo 90 grados menos θ. Si todo el ángulo es 90 y ese ángulo es θ, este ángulo es el complemento, que también resulta siendo 90 grados menos θ. Entonces, 90 menos θ, 90 menos θ. Ese triángulo resulta siendo isósceles. Entonces, como este lado es circulito, el lado MC también va a ser igual a circulito. Y como no conocemos circulito, le vamos a colocar que sea de longitud B nada más. Entonces diremos. Entonces borramos. Ya sabemos que se trataba de un triángulo isósceles, por lo tanto, estas tres longitudes son iguales, ¿no? Entonces, como son iguales, este segmento QM también resulta siendo mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, ahora observamos al cuadrilátero ABMN. Entonces, en ese cuadrilátero, en el cuadrilátero ABMN, el ángulo en A mide 2 θ. El ángulo en N también resulta siendo de medida 2 θ. Entonces, 2 θ, 2 θ. Necesariamente ese cuadrilátero es un trapecio. ¿Por qué va a ser trapecio? Porque el segmento BM es paralelo al segmento AN. Como estas dos bases son paralelas, se trata de un trapecio.
Más aún, es un trapecio isósceles porque el ángulo en A mide 2 θ. El ángulo en N también es de medida 2 θ. Entonces, el cuadrilátero, ese cuadrilátero de verde, resultó siendo un trapecio isósceles. Y en ese trapecio isósceles, a ángulos iguales, lados no paralelos iguales. Por ser trapecio isósceles, el lado MN mide lo mismo que el lado AB. El lado MN es la suma de A más B. Entonces, A más B resultó siendo igual a 16. Entonces, como ya conocemos que A más B es igual a 16, entonces para el trapecio ABCD. Entonces diremos, para este trapecio ABCD, en los lados no paralelos ubicamos punto medio. El punto P, punto medio del lado AB. Vale circulito y circulito. En el lado CD, el punto T es punto medio. Vale 2 rayas y 2 rayas. El segmento que une ambos puntos medios nos representa la base media del trapecio ABCD. Y para ese trapecio conocemos la base superior, la base menor 2B. La base inferior, la base mayor es 2A. Entonces, en ese trapecio, aplicando base media, se tiene que la longitud PT es la semisuma de ambas bases. Se cancela 2 y 2 y PT es igual a A más B, pero A más B es igual a 16 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Entonces sería el ejercicio número 7. Ya. Entonces sería el ejercicio número 7. ¿Está claro o hay alguna consulta?
No sé si me escucharon, creo que mi audio estaba apagado. Les estaba mencionando todo claro, ¿no? Con los ejercicios de clase. Ya, entonces estoy compartiendo la pantallita de la pizarrita para poder empezar con los ejercicios propuestos, ¿ya? Entonces empezamos, ¿les parece? Me han pedido la 2, empezamos desde la 2, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Se cierra esta. Ya, un minuto voy a descargar el... Pensé que lo había descargado, el archivo. Inicio 1, 2, ¿no? Empezamos desde la 2. Entonces,
La 2, nos dice en un trapecio, sus diagonales miden 6 centímetros y 17 centímetros. Entonces, aquí vamos a dibujar. Entonces, dibujamos nuestro trapecio. Entonces, aquí estamos dibujando al trapecio ABCD. Y nos dicen que las diagonales miden 6 y 17, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, trazamos diagonal, diagonal AC y diagonal BD. Entonces tenemos esas dos diagonales. Esta primera diagonal AC mide 6 y la segunda diagonal BD mide 17. Si el máximo valor entero de la mediana mide CD metros, hay la suma de C más D. Entonces nos dicen que el máximo valor entero de la mediana. Entonces, para ese trapecio ABCD, ¿quién es la mediana? Es la semisuma de ambas bases. Es el segmento que une los puntos medios, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar. Como que nosotros tenemos otro trapecio. Entonces tenemos el trapecio ABCD. Para ese trapecio ABCD, para el trapecio ABCD, en el lado AB tenemos punto medio. Tenemos punto medio, el punto M, vale circulito, vale circulito. En el lado CD también ubicamos punto medio, N. 2 rayas y 2 rayas. El segmento que une ambos puntos medios nos representa la base media de ese trapecio. Entonces, si nosotros colocamos que esa longitud BC, por ejemplo, sea de longitud A, entonces si la base menor vale A y la base mayor vale B, entonces tendríamos que la mediana MN es la semisuma de ambas bases. A más B sobre 2. Esa es la mediana del trapecio ABCD. Y nos dicen que el máximo valor de esta semisuma mide CD. Entonces nos preguntan por la suma de C más D. Entonces, para poder encontrar esa mediana, estamos colocando que la base menor sea A y la base mayor sea de longitud B nada más, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Estamos colocando que esta base menor es A y la base mayor AD resulta siendo igual a B. Entonces, este es el vértice D, ¿no? Ya, entonces la base mayor estamos colocando que sea de longitud B. De longitud B nada más, ¿no? Ya está. Entonces, que como nosotros estamos buscando el máximo valor de esta semisuma, nos conviene que A y B estén en un mismo triángulo, o sea, pertenezcan a un mismo triángulo. Entonces, como se trata de un trapecio, siempre en un trapecio con los lados no paralelos y con las diagonales, siempre se puede formar romboides a derecha y a izquierda. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos este trapecio, por ejemplo, tenemos aquí que este trapecio
Entonces, en el trapecio ABCD, trazando una paralela a los lados no paralelos. Por ejemplo, en el punto C. En el punto C trazamos el segmento CP. Estamos trazando, siempre se traza, se prolonga y se coloca una sola condición. La condición es que el segmento CP sea paralelo al segmento AB. Entonces, el trazo que estamos haciendo es paralelo al segmento AB y por ser trapecio, esas dos bases son paralelas. Entonces, necesariamente, este cuadrilátero, nuestro cuadrilátero rayado, resulta siendo un romboide. Es un cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos. Entonces va a resultar siendo un romboide. Entonces, este cuadrilátero resulta siendo un romboide. Entonces, siempre se puede formar romboides a derecha, romboides hacia izquierda. Así como hemos trazado el segmento CP paralelo al segmento AB, podemos trazar respecto a las diagonales, que quiere decir que como toda esta parte que está hacia la izquierda o hacia la derecha es libre, entonces nosotros podemos prolongar. Entonces prolongamos la base, prolongamos el segmento DA. Nosotros estamos prolongando. Y toda esta parte que está hacia la izquierda en esa prolongación crece, ¿cierto? Esa prolongación crece hacia la izquierda. Entonces, a partir del punto B, nosotros podemos trazar, a partir del punto B se traza un segmento paralelo al segmento AC. Entonces, nosotros estamos trazamos el segmento BP. Entonces se prolonga la base y a partir de B se traza, ¿no? Entonces como primer paso es trazar el segmento BP. Trazar BP con la condición que el segmento BP, ese segmento resulte siendo paralelo a nuestra diagonal AC. Eso es con respecto de las diagonales. Entonces, estas dos rectas son paralelas, pero por ser trapecio, el segmento BC es paralelo al segmento AP. Entonces, necesariamente, este cuadrilátero, nuestro cuadrilátero sombreado, ¿no? Entonces, este cuadrilátero sombreado de amarillo va a resultar siendo un romboide. ¿Por qué un romboide? Porque los lados opuestos son paralelos. Entonces, como esos lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente resultó siendo un romboide. Y en ese romboide se cumple que los lados opuestos tienen la misma longitud. Si el lado superior es A, este lado AB mide A. Si el lado AC vale 6, el lado BP también resulta igual a 6 nada más. Y de esa manera estamos encontrando el triángulo PBD. Entonces, ahora estamos encontrando nuestro triángulo. Encontramos al triángulo PBD. PBD. Entonces, Profesora, dime. una consulta, ¿cómo sabe que hay que prolongar la parte de BP? Porque nosotros queremos hallar la semisuma máxima. O sea, lo que queremos hallar es para este cociente. Queremos que esto tome su máximo valor. Tenemos que hallar el máximo valor de A más B sobre 2. Entonces, ¿cuándo A más B sobre 2 toma su máximo valor? Cuando el numerador, que viene a ser A más B, cuando ese A más B sea máximo. Entonces, para poder hallar la suma de A más B máximo, necesitamos colocar a A y B, a estos dos, a A y B en un mismo triángulo, ¿no? A esta base menor y a la base mayor en un mismo triángulo. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con segmentos y ángulos,
cuando te pregunten o te dan por dato que tal segmento toma su máximo, su mínimo valor, quieres hallar ese mayor o menor valor, entonces la idea es que cuando se trabaja con segmentos, recuerdes que toda longitud es mayor que cero. Cuando trabajas con ángulos, tener presente que todo ángulo también es mayor que cero, pero si ese ángulo es obtuso, es mayor que 90 grados, y de esa manera vas buscando desigualdades. Necesariamente para poder encontrar el máximo, el mínimo a nuestra incógnita, debemos ubicarlo en desigualdades, con una cota inferior o una cota superior, o también acotado a ambos extremos. Y cuando se trabaja con triángulos, para poder hallar el máximo y el mínimo, es mediante el teorema de correspondencia y el teorema de existencia. Pero ambos teoremas se aplican en triángulos. Entonces, por eso es que necesitamos mover a esta base superior. Y la manera de trasladarlo es justamente formando romboides a derecha o a izquierda. Y de esa manera el triángulo PBD se conoce sus tres lados. Este lado BP resulta siendo igual a 6, ¿no? Vale 6. El lado BD resulta igual a 17 y la base PD desde el punto P hasta el punto D viene a ser la suma de A más B nada más. Entonces para este triangulito, para el triángulo de puntos, para todo este triángulo de puntos se conoce sus tres lados. Si se conoce sus tres lados, debemos aplicar cualquiera de esos dos teoremas, el teorema de existencia o el teorema de correspondencia. Con el teorema de existencia siempre vamos a poder encontrar todos los posibles valores para nuestra incógnita. El teorema de correspondencia sirve para poder restringir esos valores. Y con existencia hemos encontrado, digamos, 15 valores. Aplicando correspondencia, esos 15 valores pues, se pueden reducir a 5 valores o a 2 valores. ¿Cuándo se aplica existencia? Cuando se conocen los tres lados del triángulo, como este caso. Cuando se aplica correspondencia, cuando en el ejercicio nos dicen tal lado es mayor que el otro lado, o tal ángulo es obtuso. Si nos dicen que la medida del ángulo PBD es obtuso, entonces necesariamente debemos aplicar correspondencia. Cuando hay una desigualdad entre los ángulos y los lados, es correspondencia. Entonces, en este caso, para ese triángulo, ¿no? Entonces, diremos para nuestro triángulo, para el triángulo PBD, aplicamos el teorema de existencia, porque se conoce sus tres lados. Entonces, nos conviene para A más B, para ese lado inferior. Entonces, este lado A más B tiene que ser mayor que la diferencia. Siempre es el mayor menos el menor, porque la diferencia tiene que ser positiva y tiene que ser menor que la suma de esos mismos lados, 17 más 6. 17 menos 6 resultó siendo 11. Es menor que A más B y esto es menor que la suma, que sería 17 más 23, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? El A más B sobre 2, porque nos dice bien claro, aquí, nos dice bien claro que el máximo valor entero de la mediana mide CD. Entonces, la mediana es A más B. La mediana viene a ser A más B sobre 2. Entonces, aquí aparece A más B. ¿Qué hacemos? Dividimos sobre 2. Entonces, aquí sobre 2, aquí sobre 2 y aquí sobre 2. 11 medios resultó siendo igual a, nos quedaría 5,5. Es menor que A más B sobre 2. Y esto, pero de frente colocamos, ese A más B es la mediana, ¿no? La mediana MN. Y esto es menor, nos quedaría 11,5. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de MN? Los posibles valores para MN, valores enteros, sería 6, sería 7, valores enteros, 8, 9,
10 y 11. Entonces, de todos estos valores enteros, ¿quién es el máximo? El máximo resultó siendo justamente 11, ¿no? Entonces, este es el máximo. Y si ese es el máximo, entonces quiere decir, por lo tanto, que CD resultó siendo igual a 11. CD. CD es igual a 11. Entonces nos preguntaban por la suma. La suma sería 1 más 1 igual a 2. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Entonces, jóvenes, en conclusión, siempre cuando se trabaja con trapecios, que también ya ha sido pregunta de examen, trapecios siempre se puede formar romboides hacia derecha, así como romboides hacia izquierda, trazando paralelas a los lados no paralelos o también con las diagonales de ese trapecio, así como en el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna consulta más acerca de este ejercicio? ¿Por qué los dividí entre 2 a todo? ¿Por la Por, fórmula? ajá, por la mediana. Ah, Por la mediana, ¿no? Ese segmento MN. El segmento MN nos representa la mediana. Es la mediana del trapecio. Aquí está. Este es el punto M y este es el punto N. Puntos medios en los lados no paralelos. Ya. Tomen la captura. Un favor, les pido 2 minutos. ¿Ya? 2 minutitos, por favor.
Ya, a ver, entonces, seguimos con la 3, ¿no? 3 y 4, ¿ya? 3 y 4, vamos a ver esto. El ejercicio 3. Nos dice en la figura, se muestra el plano de un terreno romboidal ABCD. Entonces, por dato, nos dicen que el ABCD tiene la forma de un rombo nada más, ¿no? A ver, dice romboidal, ¿no? Ya, a ver, romboidal. Mm, pues lo más adecuado es colocar que en la figura se muestra el plano de un terreno cuadrangular ABCD que tiene la forma de un romboide, ¿no? O que tiene la forma de un rombo, ¿ya? Entonces, como que esa palabrita romboidal eh, está ahí entre comillas porque pues, ustedes lo pueden entender como rombo o como romboide. Entonces, lo más adecuado es colocar en la figura se muestra un terreno cuadrangular ABCD en forma de romboide, en forma de rombo, ¿no? Que es un poco más claro, ¿ya? Entonces, nos dicen que se trata de un romboide porque lo que pasa es que la longitud AM es igual a MB igual a 4. Entonces, vale 4, vale 4, vale 8. 4 por 8, 32. Entonces, imposible que sea rombo. Entonces, necesariamente se trata de un romboide, ¿ya? Entonces, a esta palabrita, romboidal, se refiere al romboide ABCD. Entonces, nos dicen si el perímetro del terreno mide 20 metros. Entonces, colocamos aquí, por dato, el perímetro. El perímetro del terreno ABCD es igual a 20 metros. Y la longitud AM. AM vale circulito, BM vale circulito, vale 4 y también es igual a 4. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay el máximo valor entero de la longitud de la tubería S. Entonces nos están preguntando por el máximo valor entero de toda esta tubería, de la tubería S. Entonces vamos a buscar conocer ese máximo valor. Entonces, ¿qué nos conviene? Nuevamente, como nos preguntan por el máximo valor, necesitamos colocar a toda esa longitud en un solo triángulo para poder aplicar el teorema de existencia y o el teorema de correspondencia.
Pero antes de colocarlo en un triángulo, el ABCD es en forma de romboide. En ese romboide, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, si este lado AB es 4 más 4, 8, el lado CD también resultó siendo igual a 8. Pero como el perímetro es la suma de los cuatro lados, sería 8 más 8, 16. ¿Cuánto falta? 4. Entre 2, 2 y 2, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar que esta longitud BC sea A. Por ser romboide, el lado AD también es A. Entonces, podemos reemplazar. Entonces, reemplazando. Sabemos que el perímetro es la suma de 8 más A, más ¿quién? Más 8, más 8, más el valor de A. Esto va a resultar igual a 20. Entonces, de aquí nos quedaría 16 más 2A. Entonces, necesariamente el valor de A es igual a 2. Entonces, acabamos de encontrar que el valor de A resultó siendo igual a 2. Entonces ya conocemos que A viene a ser igual a 2. Y si A es igual a 2, entonces colocamos aquí. A viene a ser igual a 2. Este A también resulta siendo igual a 2. Entonces, para poder encontrar toda esta longitud S, ¿qué es lo que se puede observar? Que este punto M viene a ser punto medio. Como el punto M es punto medio y estas dos rectas, las dos rectas de verde. Esta recta BC con la recta AE. Esas dos rectas son paralelas. Por ser romboide, la prolongación necesariamente es paralela al segmento BC. Entonces, si estas dos rectas, esas dos bases son paralelas y el punto M es punto medio, en esa corbata esos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? ¿Y cómo se, digamos, cómo se prueba la congruencia? Por opuestos al vértice es el mismo ángulo. Mide alfa, mide alfa. Luego, si este ángulo, por ejemplo, mide tita, por la propiedad de la z, por alternos internos, este angulito también mide tita. Entonces, esos dos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Entonces, es claro. Ya, entonces les estaba mencionando en el triángulo superior, ¿no? Entonces, en el triángulo superior, en este triángulo de amarillo, se puede observar los tres elementos. ¿Quiénes son los elementos? Entonces, aquí colocamos, tenemos a nuestro angulito, nuestro ángulo que viene a ser alfa, luego tenemos el lado que es circulito y este ángulo que es tita. Entonces, este triángulo, en el triángulo de verde, en ese triángulo de verde se observan los mismos elementos. Tenemos alfa, circulito, circulito y tita. Entonces necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso viene a ser nuestro caso? El caso será ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A partir de esa congruencia, al ángulo alfa se le opone 2. Entonces diremos al ángulo alfa se le opone nuestro lado que resulta 2. En el otro triángulo, a alfa se le opone 2. A tita, en el triángulo de amarillo, se le opone el segmento CM, que le podemos colocar de longitud X. Y en el otro triángulo,
al ángulo tita se le va a poner el mismo lado. El lado EM resulta siendo de longitud X nada más. Entonces, nuestro lado S que viene a ser 2X. Entonces, nosotros ¿qué vamos a buscar? 2X. Para 2X buscamos justamente su máximo valor. Buscamos el máximo valor de 2X. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Encontrar X máximo, solo para X y luego multiplicamos por 2 nada más. ¿Sí? Entonces, a partir de la congruencia, estamos observando que necesariamente la longitud EM resulta igual a la longitud MC y eso va a ser igual a X nada más. ¿Ya? Luego tendremos aplicando congruencia en cualquiera de los dos triángulos, ¿no? En el triángulo de amarillo o en el triángulo de verde. Entonces iremos aquí como segundo paso para el triángulo. Para el triángulo de verde, para el triángulo EAM. Para ese triángulo EAM aplicamos el teorema de existencia. Entonces, aplicando existencia, este lado que es X, X es menor que la suma 2 más 4 y mayor que la diferencia 4 menos 2. Entonces nos resultaría siendo, aquí sería 2, 2 es menor que X y X es menor que 2 más 4, resulta igual a 6. Nosotros que estamos buscando el 2X, entonces multiplicamos por 2. Entonces por 2 sería 4, es menor que 2X y menor que 12. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores para 2X? Entonces, los posibles valores 5, valores enteros 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11. Entonces la respuesta viene a ser justamente 11 metros, ¿no? Entonces diremos que la tubería S máximo, S máximo es igual a 2X máximo, igual a 11. La respuesta es la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 3. Tome una captura y avanzamos con la 4. Puedo ahorrar, ¿no?
Sería el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, la figura sombreada representa un terreno agrícola. El ABCD es un rombo. Si los linderos AB y CM son proporcionales a los números 2 y 1, respectivamente, hay en la medida del ángulo determinado por el lindero AM y el río AD. Entonces, inicialmente nos dicen que se trata de un terreno agrícola donde el ABCD es un rombo. Entonces, colocamos aquí. Por dato, el ABCD es un rombo. Si es un rombo, sus 4 lados tienen la misma longitud. Y sabemos que en todo rombo, también los ángulos opuestos tienen la misma medida. El ángulo en C mide 4 alfa. El ángulo en A va a ser igual a 4 alfa, pero como ese ángulo ya es alfa, entonces necesariamente este angulito, el ángulo de azul, resultó siendo la diferencia que es 3 alfa. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre es 4 alfa, el ángulo opuesto también va a ser de medida 4 alfa. Luego nos dicen que los linderos AB, este lindero AB y el lindero CM son proporcionales a los números 2 y 1. ¿Qué quiere decir? Que el lindero AB es como 2. Entonces, si es como 2, entonces esta longitud resultó siendo un 2A. Entonces, esta longitud viene a ser como 2A y la longitud CM viene a ser simplemente A. Entonces, BC también resultó siendo 2A. El lado AD también viene a ser igual a 2A. Entonces nos preguntan, hay la medida del ángulo determinado por el lindero AM y el río AD. Entonces, ese lindero AM y el río AD forman todo este ángulo que viene a ser de medida alfa nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer ese ángulo de medida alfa. Y para poder conocer ese angulito que es de medida alfa, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que nosotros podemos formar? Tendríamos aquí lo siguiente. Este segmento AM. A ver, el segmento AM, ¿qué vendría a ser? El segmento AM es como dos líneas notables, ¿no? Porque el ABCD viene a ser un rombo. En ese rombo, como el ángulo en A mide 4 alfa y en C mide también 4 alfa, quiere decir que al trazar, cuando nosotros trazamos la diagonal AC, esa diagonal AC en el rombo siempre es bisectriz. Son bisectrices de sus respectivos ángulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como todo es 4 alfa, le corresponde 2 y 2. Entonces, necesariamente, este ángulo, este angulito va a resultar siendo de medida 2 alfa. Todo este ángulo hacia abajo también mide 2 alfa, pero como va alfa, necesariamente este ángulo viene a ser alfa nada más. Entonces, este segmento, nuestro segmento AM, ese segmento AM es como dos líneas notables, ¿no? Viene a ser una altura, es como una altura y bisectriz. Altura y bisectriz. Cuando un segmento, cuando una línea es dos líneas notables, es la combinación de cualquiera de ellas, conviene colocarlo en un triángulo para que ese triángulo sea isósceles. ¿No? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Prolongar. Entonces nosotros prolongamos, vamos a prolongar aquí la base. Entonces prolongamos la base AD. Entonces se prolonga y se prolonga el segmento CM. Solamente estamos prolongando. Prolongamos la base AD y prolongamos el segmento CM. Ambas prolongaciones se intersecan en este punto, en el punto L nada más, ¿ya? Entonces ya tenemos al triángulo LAC. Entonces ese triángulo necesariamente es un triángulo isósceles. Entonces se observa que nuestro triángulo LAC es un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles, la altura bisectriz mediana. Si es mediana, necesariamente estas dos longitudes son iguales. Entonces vale circulito y también vale circulito. Y circulito resultó siendo A nada más, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos aplicar? A ver, ¿qué más podremos aplicar? Ya hemos encontrado que ese triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? Y si es un triángulo isósceles, el ángulo en H, ¿cuánto mide? 4 alfa, ¿no? ¿Por qué? El ABCD es un rombo. Si el ABCD es un rombo, entonces necesariamente tendremos que los lados opuestos son paralelos. El lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Si estas dos bases son paralelas por la propiedad de la Z, si este ángulo mide 4 alfa, este ángulo en D. Nuestro ángulo en D también resultó siendo de medida 4 alfa nada más. Y también se observará que el ángulo en L, este ángulo va a resultar siendo 4 alfa, porque el triángulo DCL es otro triángulo isósceles, ¿no? Entonces, colocamos aquí primero. Como primer paso, el triángulo LAC era isósceles. Y a partir del triángulo isósceles, estamos observando que CM es igual a ML igual a nada más, ¿ya? Luego hemos movido al ángulo 4 alfa por las rectas paralelas y ahora trabajamos en el triángulo DCL. Entonces, en ese triángulo, en el triángulo DCL. En ese triángulo DCL, el lado CD vale zigzag y zigzag es igual a 2A. El lado CL también resulta igual a 2A. Entonces, se trata de un triángulo isósceles. Y a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. El ángulo en D, ¿cuánto mide? 4 alfa. El ángulo en L, ¿cuánto mide? También va a ser de medida 4 alfa, ¿no? Como es un triángulo isósceles, necesariamente resultó siendo de medida 4 alfa. Entonces, se deduce que la medida del ángulo DLC es igual a 4 alfa. Y por último, diremos aquí, en nuestro triángulo, en este triangulito. En el triángulo rayado, la suma va a ser igual a 180 grados. Pero como ese ángulo es 90 grados por ángulo exterior. Entonces, por último, diremos en el triángulo, como tercer paso, en el triángulo rectángulo AML. En ese triángulo rectángulo AML, aplicando ángulo exterior. Entonces, aplicando ángulo exterior, tendremos que la suma de alfa más 4 alfa es igual a 90 grados. Entonces, 5 alfa es igual a 90 grados. Alfa va a ser igual a 18 grados. Sería la respuesta, 18 grados. Sería entonces el ejercicio 4.
¿Está claro, jóvenes? ¿O hay alguna consulta? Avanzamos con el 5. La 5. Nos dicen en la figura O es centro del cuadrado ABCD. Si MC es igual a 4 metros, AY QD. Entonces, por dato nos dicen que la longitud MC es igual a 4 metros y nos preguntan por la longitud UD. Por esa longitud UD que le llamamos X nada más. ¿Ya? Entonces, nos dicen, pero por dato que el ABCD viene a ser un cuadrado, ¿no? Ya, entonces, para este cuadrado, ese punto O es centro. Entonces, como este punto O es centro del cuadrado, el centro de un cuadrado es el punto de intersección de las dos diagonales. Y el punto M no es punto medio, ¿ah? No nos dicen que M es punto medio, solo nos dicen que MC vale 4. Pero como O es centro, entonces nosotros trazamos. Vamos a trazar diagonal AC, luego trazamos la diagonal BD. Entonces, esas dos diagonales se intersecan justamente en el punto O nada más. ¿Ya? Y por propiedad de cuadrado, ambas diagonales son perpendiculares. Quiere decir que este ángulo es de 90 grados y esas cuatro longitudes van a ser iguales. Entonces, quiere decir que la longitud AO es igual a la longitud OD, igual a la longitud OB, igual a la longitud OD. Y las diagonales son bisectrices de sus respectivos ángulos. ¿Qué quiere decir que son bisectrices? Que este ángulo mide 45 grados. Este ángulo mide
45 grados, este ángulo también va a resultar igual a 45 grados. Este angulito también resulta igual a 45 grados. Ya está. Entonces, nosotros queremos hallar ese X, ¿no? Entonces, para poder hallar esa longitud que es X en el triángulo MAC. En ese triángulo MAC, colocamos aquí. Iremos entonces en nuestro triángulo MAC. En el triángulo MAC. En ese triángulo MAC, nosotros conocemos que el punto O es punto medio y la base vale 4. Es un triángulo de esta manera, ¿no? El triángulo MAC. Este punto O es punto medio. El punto O, punto medio del lado AC. Y la base vale 4. Entonces, ¿qué es lo que se debía trazar? Si este punto O es punto medio y la base es 4, se recomienda trazar una paralela en el punto medio O respecto a cualquiera de los dos lados, con respecto al lado AM o con respecto al lado CM. Pero como conocemos CM que vale 4, trazamos la paralela con respecto al lado CM. Estas dos rectas son paralelas. Por el teorema de los puntos medios, corta en el punto medio y por el teorema de la base media resulta igual a 2 nada más, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros podemos aplicar en ese triángulo MAC. Entonces, diremos aquí. Entonces, es claro observar lo siguiente. Como O es punto medio, nosotros trazamos una paralela al segmento CM. Entonces, nosotros estamos trazando el segmento CM. ¿No? ¿Está bien? Entonces, aquí. Nosotros estamos trazando este segmento, el segmento OP. Entonces, en ese triángulo, trazar el segmento, OP con la condición que sea paralelo, ¿no? Trazar el segmento OP paralelo al segmento MC. Entonces, ¿qué podemos aplicar? El teorema de la base media. Entonces, si esas dos rectas son paralelas por el teorema de la base media, podremos encontrar que el valor, ¿no? Por el teorema de la base media, la longitud OP viene a ser la mitad. Sería la mitad de 4, va a resultar igual a 2. Sería 4 medios igual a 2. Entonces, por el teorema de la base media, estas dos rectas son paralelas. Si vale 4, esta longitud también resulta siendo igual a 2 nada más. Entonces, ya conocemos que esa longitud resulta siendo igual a 2. No se nota, ¿no? Qué hojita. Entonces, OP es igual a 2. ¿Qué más podríamos afirmar? A ver, tenemos el ángulo de 45 y zigzag. Entonces, X, ¿a dónde pertenece? X pertenece a este triangulito. Pertenece al triángulo triángulo de celeste, ¿no? Entonces pertenece a todo este triángulo. Entonces 45, zigzag y X. Y tenemos este otro triángulo de amarillo. Zigzag y lado 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Determinar si ambos triángulos son congruentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos que esos dos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con ese ángulo, ¿no?
tenemos que hablar de la congruencia, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Ya. 45, ¿no? Ya, a ver, primero vamos a mover a este ángulo. El ángulo de morado, ¿ya? Entonces, colocamos a X en el triángulo de celeste, a X se le opone este angulito de morado. Colocamos que ese angulito de morado sea de medida alfa. Entonces, a X se le opone alfa. Y empezamos a mover alfa. Alfa, por opuestos al vértice, viene a ser este angulito. Entonces, ese ángulo mide alfa. Entonces, este angulito de morado también resultó siendo de medida alfa, pero el ángulo es de 90 grados. Entonces, este ángulo, el ángulo de rosado, este ángulo de rosado es el complemento. El complemento, 90 grados menos alfa. Pero si ese ángulo es 90 menos alfa, este ángulo, el ángulo de amarillito, es de 90 grados. En el punto O, 90 grados. El ángulo superior es 90 menos alfa, entonces necesariamente este ángulo va a resultar siendo en medida alfa nada más. Entonces ya va aquí dos elementos. En cada triángulo se observa al ángulo alfa y nuestro lado que resultó siendo igual a zigzag, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podremos afirmar? El ángulo de 45 grados. El ángulo en O será de 45. Como el ABCD es un cuadrado, por ser cuadrado, sabemos que la diagonal AC es bisectriz de su respectivo ángulo. Quiere decir que este ángulo mide 45 grados. 45, pero la recta CM es paralelo a la recta OP. Entonces, si estas dos rectas, si esas dos bases no son paralelas, entonces por ángulo correspondiente. Entonces, por ángulo correspondiente, este angulito de azul. Entonces, este de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ángulo correspondiente, este de aquí. El angulito de azul va a ser de 45, ¿no? Entonces, el ángulo en C, 45 grados. Por ángulo correspondiente, este ángulo en O va a resultar igual a 45 grados. Entonces, en el triángulo de amarillo, alfa zigzag, 45 grados. En el triángulo de celeste, también alfa, zigzag, 45. Ambos triángulos son congruentes. El caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se determina? Si ambos triángulos son congruentes, entonces iremos en el triángulo de amarillo a alfa 2, en el triángulo de celeste a alfa X. Entonces, a partir de la congruencia, X va a resultar igual a 2 metros. Sería la respuesta, 2 metros. Ya, ¿está claro el ejercicio 5, jóvenes? ¿O en alguna parte se perdieron? Gracias. Profesora, una consulta. Cuando usted traza PO, ¿por qué razón lo hace? Ah, ya, porque en ese triángulo, en el triángulo MAC, el triángulo MAC está de esta forma. Ese es el triángulo C, el triángulo CMA. ¿Correcto? Entonces, en AC O es punto medio. Entonces, este punto O es centro del cuadrado, punto medio de la diagonal AC.
Entonces, en ese triángulo AO es igual a la longitud OC. Y MC es igual a 4. MC resulta igual a 4. Entonces, en ese triángulo tenemos que ese punto O, viene a ser punto medio. Punto medio y se conoce la base ACMC, ¿no? Que resulta igual a 4. Entonces, ¿qué se recomienda? Siempre que observemos en uno de los lados de un triángulo punto medio, se recomienda trazar una paralela con respecto de la base. Entonces, a partir de O, nosotros estamos trazando la paralela OP, con la condición que OP sea paralelo al segmento MC. Entonces, por el teorema de los puntos medios, el punto P va a ser punto medio. Si es punto medio, entonces vale cadena y también va a resultar siendo cadena. Y por el teorema de la base media, si vale 4, esta longitud es igual a 2 nada más, ¿no? Pero además también habíamos encontrado en el ángulo en C por ser cuadrado 45 grados. Pero como son paralelas, entonces por el ángulo correspondiente baja y va a ser igual a 45 grados. ¿Te das cuenta qué es todo lo que hemos podido encontrar sabiendo que O es punto medio y que la base es 4? Al trazar esa paralela, el punto P es punto medio, vale 2 y además también podemos trasladar el ángulo de 45 grados. Es el trazo más común cuando hay punto medio. ¿Se entendió ahora mejor? Sí, gracias. Ya, ok. Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Podría retroceder el problema anterior para tomarle captura, por favor? Ya, ok. Ok, cielo. Ya. La 4, ¿no? Esa es la 4. Gracias. Ya, ok. A ver, jóvenes, ¿hay alguna otra consulta más? De la evaluación, todo claro. De los ejercicios de clase también. Ya, entonces, vamos a resolver los de clase, ¿ya?
ya dije, la uno de los propuestos. Ya, está bien, estamos. Otra vez, ¿no? Vamos a ver esto. Ya. Entonces, a ver, la uno, sí se observa, ¿no? Nos dice, en la figura se muestra un terreno limitado por el pentágono equilátero AEBCD. No dice pentágono, pentágono equilátero. Entonces, si es un pentágono, esa figura geométrica tiene 5 lados. Y como dice la palabra equilátero, esos 5 lados tienen la misma longitud. Entonces, aquí empezamos. Primer lado, segundo lado, tercer lado, cuarto lado y quinto lado, ¿no? Entonces, ahí se observa a nuestro pentágono equilátero AEBCD. Como dice la palabra equilátero, quiere decir que esos 6 lados tienen la misma longitud. Como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, este lado, aquí, ya, pues, ¿no? Entonces, los 5 lados tienen la misma longitud. Vale cadena. Esta longitud también va a resultar siendo cadena. Oh, ese por ser cuadrado, ¿no? Pero ya, vamos a colocar así. Vale cadena. Entonces, esos 5 lados tienen la misma longitud. Y nos preguntan, ¿hay la medida del menor ángulo formado por los linderos AC y ED? Lindero AC, lindero AC, lindero AC y el lindero es ED. Entonces, esos dos linderos forman dos ángulos. A nosotros nos preguntan por la medida del menor ángulo. Entonces, de acuerdo a la figura, el menor ángulo es este ángulo de medida X nada más. Entonces, para poder hallar X, el ABCD es un cuadrado, ¿no? ¿Por qué es un cuadrado? Resulta siendo un cuadrado porque los ángulos internos miden 90 grados. 90 en A, en B 90, en C 90 y en D
tiene que ser 90 grados. Además, estos lados, los tres lados, tienen la misma longitud, por lo tanto, diremos aquí. Por lo tanto, nuestro cuadrilátero ABCD. Entonces aquí vamos a colocar. El ABCD es cuadrado, es un cuadrado. Y por ser cuadrado, diagonal en el cuadrado, este angulito es conocido, ¿no? 45 grados. Entonces, X es la suma del ángulo de azul más el ángulo de rosado. Entonces, ¿qué buscamos conocer? El ángulo de rosado. Pero en el triángulo AED. Entonces, iremos aquí. En ese triángulo, triángulo EAD. Entonces colocamos aquí nuestro triángulo EAD. Es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, entonces el ángulo, este angulito, el ángulo en D tiene la misma medida que el ángulo en E. Y la suma, 180, ¿no? Este angulito de aquí resulta siendo 60, ¿no? Como el ABCD es un cuadrado, en ese cuadrado sus cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces quiere decir que nuestro lado AB también. Entonces ya encontramos que ese triángulo AEB es un triángulo equilátero, ¿no? Por ser equilátero, este ángulo mide 60 grados. Entonces, el triángulo isósceles EAD, la suma, 180. ¿Cuánto iría? 90 más 60 sería justamente 150, ¿no? 150 entre 2, porque esos dos ángulos son iguales. Entonces, como sería 150 sobre 2, le va a corresponder. Entonces ya tendríamos la suma de los tres ángulos internos, 180 grados, ¿no? Entonces nos va a quedar justamente aquí 60 más 90 sería 150. ¿Cuánto faltaría? 30. Como son iguales, entonces le corresponde 15. Entonces, este angulito resulta igual a 15 grados y este ángulo también resulta igual a 15 grados. Por lo tanto, para el triángulo, solo para el triángulo sombreado. Entonces colocamos aquí para el triángulo EAD. Entonces aquí colocamos. Triángulo isósceles, ¿no?
Y luego tendremos a este punto de intersección, le vamos a colocar el punto P. Entonces, en el triángulo APD. Triángulo es un triángulo y aplicamos ángulo exterior. Por ángulo exterior. X va a ser la suma de 15 más 45. Es igual a 60 grados. La alternativa sería la E, enana. Entonces sería el ejercicio número 1. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? Resolvemos si quiere un par de ejercicios de clase, ¿ya? Tomar una captura, ¿no? A ver, vamos a ver. 4, la 3 o la 5. La 5, ¿no? O la 5. Ya, la 5. Pues en un trapecio ABCD, AD es paralelo a BC. H es un punto del segmento AB, tal que 4BC es igual a 3HC y DH es perpendicular al segmento AB. Si la medida del ángulo ADH es igual a la medida del ángulo HDC igual a la medida del ángulo BHC, AY la medida del ángulo ADC. Entonces colocamos aquí la solución y empezamos. Nos dicen un trapecio ABCD. Entonces nosotros vamos a dibujar nuestro trapecio ABCD. Y en ese trapecio ABCD vamos a tomar en el lado AB un punto H. En este lado AB tomamos un punto H de tal manera que el segmento de H sea perpendicular al segmento AB. Entonces, estamos tomando aquí aproximadamente de tal manera que este segmento de H es perpendicular al segmento AB. Entonces, el ángulo es de 90 grados. Luego, nos dicen que 4BC es igual a 3 veces HC. Entonces, BC va a resultar siendo como un 3K. Esta igualdad la ubicamos en proporción y BC es igual a 3K y CH resulta igual a 4K. Pero además nos dicen que la medida del ángulo, ¿no? Entonces, aquí, para poder colocar esas longitudes, unimos el punto H con el punto C. Y esta longitud BC, por dato, es 3K y la longitud HC
va a resultar igual a 4K. Luego nos dicen que la medida del ángulo ADH, entonces por el dato de amarillo, ADH, vamos a colocar que ese angulito sea de medida tita, es igual a la medida del ángulo HDC, que va a ser de medida tita, igual a la medida del ángulo BHC, que también resulta siendo de medida tita. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí la medida del ángulo ADC. Nos están preguntando por el ángulo ADC. ADC. O sea, nos preguntan por ese angulito ADC que viene a ser de medida 2 tita. Entonces, ¿qué buscamos conocer? Nuestro ángulo tita. Para poder conocer el ángulo tita, nuevamente, en la gráfica, ¿qué es lo que observamos? Un segmento que viene a ser la combinación de dos líneas notables. Es como una altura y bisectriz. Si es altura y bisectriz, conviene colocarlo en un solo triángulo. Entonces, aquí estamos justamente colocando, ¿no? Preguntan por 2 tita y completamos ángulos. Primero vamos a completar. Este ángulo es tita, 90, el complemento. El complemento es 90 menos tita. Luego tenemos que el segmento de H es la combinación de dos líneas notables, altura, bisectriz. Conviene colocarlo en un triángulo a este segmento. Entonces, ¿qué hacemos? Prolongamos el segmento AB y prolongamos el segmento DC. Entonces, aquí va. Prolongación de AB, prolongación de DC. Ambas prolongaciones se intersecan en ese punto que viene a ser el punto P nada más. Entonces, el triángulo ADP es un triángulo isósceles. Si este ángulo es 90 menos tita, este ángulo superior también resultó siendo de 90 grados menos tita. Entonces, ahora se observa lo siguiente. El ángulo, este angulito en A mide 90 grados menos tita. El ángulo en B por ángulo correspondiente sube, ¿no? O sea, repito, como el ángulo en A es 90 menos tita y estas dos bases son paralelas, entonces ese ángulo de 90 menos tita sube hasta BC. Entonces, este angulito necesariamente resultó siendo 90 grados menos tita. Pero en ese triángulo de blanco, el ángulo en P, 90 grados menos tita. Entonces, ese triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, el triángulo de amarillo es isósceles. A ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, necesariamente tendremos que si este lado BC vale 3K, el lado CP también va a resultar igual a 3K. Y ahora en el triángulo HPC. En ese triángulo HPC, HPC, la suma de los tres ángulos internos 180. Como este ángulo en H es tita y el ángulo en P es 90 menos tita, se cancela tita y se observa que el ángulo en C es de 90 grados. Si este angulito es 90 grados, entonces estamos encontrando el siguiente triángulo, el triángulo de morado. En ese triángulo de morado, cateto 3K, cateto 4K. Entonces, a menor cateto, menor ángulo. ¿Ya? Entonces, el triángulo de morado es un triángulo conocido, ¿no? HCP,
triángulo donde la relación entre catetos es de 3 a 4. Se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados. A menor cateto, menor ángulo. El ángulo tita es 37 grados, pero nosotros estábamos buscando la medida del ángulo ADC, que es 2 tita. Por 2, 74 grados. La respuesta es la alternativa B. Sería entonces el ejercicio 5. Vamos a una más. Esta es más sencilla, ¿no? Hacemos la última, la 9, trapezoide simétrico, ¿ya? O la 3. ¿Cuál de ellas hacemos? ¿Ustedes qué opinan? La última hacemos. Ya. En el ejercicio 9, nos dicen en la figura, el ABCD es un trapezoide simétrico. La medida del ángulo DFC es igual a 45 grados. Y la medida del ángulo FDC es 30 grados. BC es igual a BD. Entonces, ahí en la medida del ángulo CAD. Entonces, vamos a ver aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que el ABCD viene a ser un trapezoide simétrico. Y la medida del ángulo DFC. Entonces colocamos DFC. Ese angulito es de 45 grados. El ángulo FDC es de 30 grados. Y nos dicen que BC es igual a BD. Entonces, por dato, BC, cadena, BD también es cadena. Y preguntan, ahí en la medida del ángulo CAD. Entonces, para poder hallar ese ángulo CAD, como el ABCD es un trapezoide simétrico, el lado BC es igual a nuestro lado CD. Eso es por propiedad de trapezoide simétrico. Entonces, en ese cuadrilátero de verde, ambas diagonales también son perpendiculares, ¿ya? Entonces, en todo trapezoide simétrico, la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. Entonces, por ser mediatriz del segmento BD, este ángulo es de 90 grados. Y además, la longitud CD también es cadena. Entonces, ¿qué tendremos? En ese trapezoide simétrico, no solamente la diagonal mayor es mediatriz, también es bisectriz de este respectivo ángulo en A y en C. Entonces, si este ángulo mide X, el ángulo también en A resultó siendo de medida X. Entonces, el triángulo BCD es un triángulo equilátero porque sus tres lados tienen la misma longitud, cadena, cadena y cadena. Si este ángulo mide 30, este ángulo también va a resultar igual a 30 grados. Entonces, vamos a colocar lo siguiente, que nuestro segmento, este ángulo también es 30, ¿no? ¿Por qué es 30 grados? Porque en el triángulo equilátero, el segmento, este segmento viene a ser altura. Entonces, como el triángulo es equilátero, esta altura es todas las líneas notables. Altura, mediana, bisectriz. Si es bisectriz, necesariamente es 30 grados. Luego, vamos a colocar que el segmento de F resulte siendo zigzag. Entonces, extraemos el triángulo BDF. En ese triángulo BDF, tres elementos. Cadena,
30 zigzag. En este otro triángulo, CDF, cadena, 30 y zigzag. Ambos triángulos son congruentes. Y a partir de la congruencia, ¿qué caso sería? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, a 30 grados se le opone el segmento BF. A 30 grados se le opone CF. Entonces, a partir de esa congruencia, nosotros podemos afirmar que la longitud BF va a ser igual a CF, vale circulito, y también es circulito. Entonces lo llevamos a la figura, vale circulito y vale circulito. Pero el ángulo en el punto F, este angulito en F, resultó siendo de 90 grados. Entonces, ese triángulo BFC es un triángulo notable de 45, ¿no? Porque ambos catetos tienen la misma longitud. Entonces, por ser triángulo notable de 45 grados, el ángulo en B es 45 grados. Y por último, para el triángulo de rosado, podemos aplicar ángulo exterior. Entonces, aplicando ángulo exterior, la suma de x más 30 es igual a 45 grados. Por lo tanto, x es igual a 15 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Sería el ejercicio 9. Ok, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. No hay ninguna otra consulta, ¿no? ¿Hay otras consultas? Ya, entonces nos quedamos Claro, aquí. profesora. Ya, ok, gracias, José. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chau, chau. Gracias por su Claro, atención. profesora. Ok, chau, chau. Chao, Ligia, chao.